Muy bien, ahora seguimos con los tipos de escritura y bueno, pues dentro de estos tenemos varios que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad y se han ido desarrollando pues dependiendo de y para tratar de satisfacer algunas necesidades o simplificar algunos usos, en fin, para eso ha servido. Entonces, el primer tipo de escritura que tenemos se llama escritura ideograma o ideográfica. Y este tipo de escritura consiste y fue utilizada por los egipcios y babilónicos y se emplea únicamente a través del dibujo. La tipografía no está establecida en su práctica, es decir, no hay un alfabeto como tal que se llame alfabeto ideográmico, pero pues bueno, sabemos que existe y actualmente es manejada en países como Taiwán, China y Vietnam, los ideogramas. Después tenemos la escritura alfabética, que es la que comúnmente conocemos y el propósito de esta es reproducir fonemas, es decir, sonidos, mediante la unión de una vocal y una consonante, que serían las sílabas. Y esta escritura surgió gracias a los alfabetos y abecedarios latín, griego y hebreos y se divide en dos partes. Número uno, escritura pictográfica. Esta escritura, la alfabética, estaba dividida en dos partes que son las consonantes y las vocales. Muy bien. Siguiente tipo de escritura es la escritura pictográfica y la escritura pictográfica pues es el tipo de escritura la cual es del periodo neolítico y la pictográfica era escrita en rocas, ¿ok? Y puede decirse que individualmente escribían una breve oración, la cual se hacía por símbolos o signos, que tiene que ver con lo que hacían en las pinturas rupestres, señales y de signos que se marcaban ahí y que servían para que ellos pudieran comunicarse. Después tenemos la escritura cuneiforme, y la escritura cuneiforme se realizaba sobre una planta llamada junco, que lo vimos en los primeros temas, o sobre arcilla, y se usó durante el periodo mesopotámico y consistía en realizar representaciones en forma de triángulos. Y este tipo o género pues provocó que surgieran otras escrituras a bases de símbolos. También tenemos la escritura silábica, y esta escritura era de tipo gráfico que combinaba sílabas para generar grupos fonéticos y se subdividió en los siguientes. La escritura silábica tiene subdivisiones. Número uno, silabario Inuktitut. Inuk con K, titut. Y también era llamado la escritura en esquimal. Hasta la actualidad hay registro de que solo algunas antiguas comunidades canadienses lo implementaban. El siguiente tipo de escritura silábica era el silabario cherokee, y este pertenecía a la lengua amerindia, la cual fue creada por un analfabeto estadounidense usando bayas y madera. Se trataba de escribir con pequeños dibujos, o sea, cada palabra tenía un dibujo que la representaba. Ese era el silabario cherokee. El tercer silabario de la escritura silábica era el silabario Bai, con V, Bai, que pertenece al idioma Bai de Liberia, y su creación radicaba durante los años 30 del siglo XIX, aproximadamente 200 símbolos. Perdón, esa era su composición, 200 símbolos. Nosotros tenemos unas cuantas y a veces nos cuesta mucho trabajo aprenderlo. Imagínate ahora aprender 200 símbolos. El siguiente silabario es el silabario Kikaku, con K, Ki, Ka, Ku. Y al igual que el anterior, pertenecía a Liberia, pero del idioma Mende, que fue ideado para perfeccionar el Bai y lograr traducir el Corán, ¿ok? Esta fue la base que nos sirvió para eso. También tenemos el silabario Shomom, que es Shumom, Shomom, que es una antigua escritura de lo que hoy es en África, se conoce como el idioma Badum, y durante su desarrollo tuvo 7 sistemas que lo modificaban, quitaban, creaban y agregaban nuevos caracteres hasta ser una técnica de escritura abandonada a principios del siglo XX. Otro silabario es el silabario Mandombe, que también es un alfa silabario africano creado a finales del siglo XX
y aún pertenece y permanece en vigencia. De hecho, las escuelas del continente africano lo incluyen dentro de su plan educativo. Tiene vocales y consonantes y una de sus reglas es que la vocal puede escribirse sola o formar una sílaba sin necesidad de usar otro carácter. Entonces, cada vocal tiene también, representa una palabra. Muy bien. Continuamos con los tipos de escritura. Acuérdense que estos que mencioné eran parte del silabario, de la escritura silábica. Y tenemos ahora otro tipo de escritura que es la escritura lineal A. ¿Ok? Escritura lineal A. Y esta es una escritura muy antigua que duró solo 2 siglos, del siglo VII y antes, todo esto antes de Cristo, y surgió en Creta durante la civilización minoica. Después tenemos la escritura lineal B, que es una forma de escritura griega basada en la lineal A, que se realizaba sobre una tablilla de barro húmeda y su tipografía eran curvas finas que luego se dejaban secando debajo del sol. Después tenemos la escritura logográfica o ideográfica, y esta escritura era usada por los chinos. Se manifiesta con la combinación de los símbolos, ya que uno puede significar una frase, algo por sí solo, o al combinarlo da un significado muy diferente. Siguiente tipo de escritura es la escritura sumeria, y esta se usaba para llevar a cabo la contabilidad de las mercancías comercializadas y se escribía sobre tablillas de barro, que posteriormente se convertían en un cilindro con numerales. Ustedes han de haber visto estos como cilindros que salen también en las películas de Indiana Jones, y que son, también sale uno en la película de Ángeles y Demonios, también sale este cubito que va conformando una especie de códigos y va lanzando cierto tipo bueno, en este caso lanzaba como ciertos tipos de pistas para encontrar tesoros, ¿no? Pero eso básicamente era la escritura sumeria. Tenemos también la escritura hierética con H, hierética, y esta se desarrolló en paralelo con los jeroglíficos. Su diferencia es que la escritura hierética era cursiva, con símbolos unidos mediante una ligadura, y las frases se construían separándolas en pares. Tenemos también la escritura demótica, y la escritura demótica es el tipo de escritura que era realizado en los papiros, y sobre el mismo se escribía de manera mixta, es decir, la escritura era jeroglífica simplificada. Por otro lado, mezclaba el método fonético con el ideográfico, es decir, había una combinación ahí bastante interesante. Y finalmente tenemos la escritura jeroglífica, que esa yo creo que de todas las que mencioné es la que más conocemos, ¿no? Y esta es la tipografía antigua más conocida en nuestros tiempos. Su intención es representar, mediante símbolos, palabras que no podían ser dibujadas, y su evolución formó la escritura hierética. Entonces, a grandes rasgos, esta ha sido la forma en la que ha ido avanzando la escritura a lo largo de la historia. Muy bien, chicos, entonces cerramos este tema y vamos hacia nuestro último tema del día de hoy, ¿ok? Seguimos adelante.